En teoría iba a ser en conjunto. sí, iba a ser en coro, Ah, todas claro. y tal, una parte. Pero como no está quien le toca leer, que es Maruja, que está en el médico, pues la voy a leer yo y solamente la leeré, ¿vale? La recitaré. Es de Shirley Campbell y es desde el principio. Primero se nace y se nace mujer. Se tienen manos y se tienen menos. Se tienen ojos y se tienen hijos. Se tienen besos y se tienen sueños. Dije que se nace y se nace mujer. Se tiene sexo de mujer, manos de mujer, palabras de mujer. Se nace mujer. Luego una crece, sigue siendo mujer y aprende a vivir como una mujer, amar como una mujer, cuidar del mundo entero como toda una mujer, soñar los sueños con sueños de mujer. Y mientras una sigue creciendo, se hace cada vez más mujer y aprende de libertad, de castillos con reyes, de finales felices, se aprende a amar como una mujer. Pero de pronto una descubre que las manos las tiene vacías y entonces un día una no quiere ser más una mujer, porque serlo no es siempre tan bueno ni tan dulce. Porque serlo es a veces amargo y duro. Entonces una se subleva, se ve el cuerpo y las manos, se ve el sexo, se descubre todo como una mujer. Entonces niega y reniega, maldice y discute, entonces se subleva y denuncia. Y entonces no renuncia a ser, solo piensa, decide, habla. Muy bien.